En el contexto de la Guerra Fría entre las superpotencias capitalistas y comunistas, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger traza un plan para detener la influencia comunista en toda la región de Sudamérica. Y es así como cita a todos los líderes del servicio de inteligencia de países como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Como ya había dictaduras establecidas, como en el caso del Paraguay con Alfredo Stroessner, deseaban apoyar y promover golpes de Estado y una vez que los militares estuvieran en el poder, reprimir y perseguir a toda persona considerada subversiva o alborotadora del orden público. Este plan fue oficialmente puesto en funcionamiento en 1975 y se le llamó Operación Cóndor. En este nuevo video de GEN hablaremos específicamente del proceso de reorganización nacional, o más conocido como la última dictadura militar, que encabezó Jorge Rafael Videla. La propia embajada de Estados Unidos alentó a Jorge Videla y a Roberto Eduardo Viola en desplazar a la Plane y que sea el propio Videla quien quedase al frente del ejército. Consumada la maniobra, comenzaría a diseñarse el golpe de Estado que tendrá lugar meses más tarde. Videla pertenecía al sector castrense denominado Colorado, el sector más liberal y antiperonista del ejército, enfrentados a los azules legalistas en 1962. Tenía el perfil que Kissinger consideraba apropiado para el golpe y la dictadura posteriormente. La Marina, por su parte, era comandada por Emilio Eduardo Macera, miembro de la logia P2, una logia anticomunista y fuertemente apoyada por la Iglesia Católica. Macera no tardó mucho en apoyar el proyecto de golpe de Estado que estaba diseñando Videla y Viola. Poco a poco se iba tejiendo una alianza entre los militares. De las tres fuerzas armadas, la Fuerza Aérea era la que menos intenciones tenía de llevar adelante un golpe de Estado. El brigadier Jesús Orlando Capellini, cercano a Videla, produjo un intento golpista contra el comandante de la fuerza, Héctor Fautario, para posicionar a Orlando Ramón Agosti, quien colaboraría con sus pares Videla y Macera, para el desplazamiento de Isabel Perón. Se consolidaba la cúpula militar que instalaría el proceso. Con una preocupante situación económica marcada con su alta tasa de inflación, Videla decide reunirse con el entonces presidente de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, y tras reunirse con él para tratar temas políticos, económicos y el proyecto que tenía en mente con Martínez de Hoz, Videla concluye que sería él su ministro de Economía. En las semanas previas a la Navidad de 1975, un dirigente radical llamado Fernando de la Rúa exigía juicio político contra Isabel, iniciativa rechazada rotundamente por el bloque de diputados y senadores justicialistas. Los rumores de un posible golpe de Estado se hacían cada vez más fuertes. En diciembre de 1975 y luego del ataque terrorista en Monte Chingolo, Videla comunicaba públicamente un ultimátum a Isabel Perón, instando a que en el plazo de 3 meses resolviera la situación que conducía al país hacia el abismo de poder y la lucha contra los grupos subversivos. 45 días antes del golpe de Estado, el líder de la oposición, el radical Ricardo Balbín, sostiene un encuentro personal con Videla donde le pregunta si iba a dar el golpe o no. Videla responde que estaba todo preparado, a lo que Balbín contesta: háganlo cuanto antes. En un discurso memorable el 15 de marzo de 1976, la presidenta Isabel Perón manifestaba que querían hacerle un golpe de Estado para derribar las chimeneas que Perón había levantado, para desindustrializar el país, para que vuelva a ser lo que fue hace 200 años, denunciando y anticipándose a lo que iba a suceder el 24 de marzo, donde finalmente se ejecuta el golpe de Estado. Producida la toma del poder, se instala la Junta Militar, que se constituiría en el órgano supremo del Estado, con el eslogan de combatir la corrupción, la demagogia y la subversión. 2 días después de la toma del poder, el secretario de Estado Henry Kissinger declara su completa adhesión al golpe, anunciando el apoyo financiero del régimen. Para el embajador estadounidense Robert Hill,
Se trataba del golpe de Estado más civilizado de la historia del país. El visto bueno de Washington y de buena parte de la dirigencia política argentina legitimaban al gobierno de facto. El 2 de abril de ese mismo año se nombra a José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía. 5 días después se sancionan 7 leyes económicas que trastocaban toda la economía que el país llevaba hasta aquel entonces, e implementando una política de carácter liberal. Argentina comienza a experimentar la fuga de capitales, el comienzo del mercado negro cambiario, evitándose que el Estado intervenga en la economía al dar rienda suelta a las entidades financieras en sus turbias maniobras financieras. El 14 de febrero de 1977, Martínez II logra moldear la economía con una reforma financiera permitiendo la liberación de las tasas de interés, atentando contra la actividad productiva y direccionando la economía hacia la especulación en lugar de hacerlo hacia la producción. Nuestro país comenzaría a sentir el deterioro de sus industrias y actividad productiva, falta de inversiones extranjeras y dificultades para exportar, como así también importación de productos artificialmente baratos. Las firmas del tratado entre Argentina y Chile por reconocer las fronteras en la isla de Ushuaia en 1881 no significó que tales disputas diplomáticas se acallaran o se resolvieran del todo. El debate siguió estando presente por las siguientes décadas y no fue sino hasta un acuerdo entre el general Alejandro Agustín Lanusse y el presidente de Chile, Salvador Allende, quienes de mutuo acuerdo decidieron nombrar a Gran Bretaña como laudo arbitral. El 2 de mayo de 1977, Londres hace su anuncio oficial con respecto a dicha disputa diplomática, concediéndole a Chile gran parte de los derechos internacionales sobre el canal de Beagle. El presidente chileno, el general Augusto Pinochet, se vio beneficiado para utilizar dicho canal en su comercio exterior. Videla protestaría declarando nula la decisión del laudo británico, alegando que Londres ignoraba la cuestión geográfica y el hecho histórico sobre el canal de Beagle. Sobrevino entonces una escalada de tensión tan grande que Videla reforzó las fronteras de Ushuaia con mayor presencia militar. Pinochet haría lo mismo declarando que no iría a ceder. Semejante encontronazo casi lleva a la Argentina a una guerra con Chile que dentro de los cálculos militares supondría un número de 15.000 bajas aproximadamente. El Papa Juan Pablo II actuó con celeridad para apaciguar la disputa. La Santa Sede reemplazaría a Gran Bretaña como mediador arbitral entre ambos países. Sus gestiones diplomáticas lograron calmar las aguas, firmándose el Acta de Montevideo el 8 de enero de 1979, donde se establece que ambos países renunciarían al uso de la fuerza para resolver dicha disputa, que se restablecerían las conversaciones diplomáticas y se mantendría el statu quo sobre el canal de Beagle. En su afán de querer cumplir la promesa de acabar con la subversión, Videla llevó a cabo una serie de detenciones arbitrarias en toda la Argentina con centros de detención clandestinos y de tortura. Ante la alarmante cantidad de ciudadanos considerados como desaparecidos, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos, decía Videla, acusados de actos terroristas, comienzan a actuar las poderosas organizaciones de derechos humanos. Las madres de los desaparecidos comenzaron a protestar contra estas arbitrariedades, exigiendo noticias de sus hijos detenidos y su posterior liberación. Se funda en 1977 la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Ante los rumores y noticias que cobraban mayor difusión respecto de las torturas y asesinatos de los desaparecidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviará una misión a nuestro país en 1979, produciendo un informe lapidario al respecto. El Mundial de Fútbol de 1978 constituyó un evento deportivo de gran magnitud. Se orquestó una campaña anti-argentina en el exterior, particularmente desde Europa. La respuesta del gobierno militar fue: los argentinos somos derechos y humanos. El evento contó con un desembolso millonario que derivó en serias sospechas de malversación de fondos por parte del ente autárquico Mundial 78, a cargo del vicealmirante Carlos Lacoste. La prensa extranjera no ignoraba la contingencia social en que estaba envuelta la Argentina. Las organizaciones de derechos humanos contaron con el apoyo de la prensa extranjera crítica del gobierno militar e incluso jugadores de otras selecciones que apoyaban públicamente la exigencia de una respuesta por los desaparecidos. Tal el caso de una estrella del fútbol holandés como Johan Cruyff, que renunció a jugar el Mundial
como protesta por lo que sucedía en el país. Hubo denuncias de selecciones como las de Perú que dicen haber sido extorsionados y amenazados por dejarse ganar contra Argentina en aquel memorable partido jugado en Rosario, con un 6-0 que le permitió a la selección de Menotti pasar de ronda. La Argentina tuvo la oportunidad de ser el anfitrión de un torneo de gran magnitud, aunque no quedó exenta de escándalos y denuncias. Ya para finales de 1978 se decidió renovar la cúpula militar. Roberto Eduardo Viola ocuparía el lugar de Jorge Rafael Videla, Armando Lambruschini reemplazaría a Eduardo Emilio Macera. Omar Rubens Grafinia se encargaría de la Fuerza Aérea en lugar de Orlando Agosti. Esta renovación no representó ningún cambio significativo en las políticas del proceso militar. Si algo caracterizó a este régimen cívico-militar es la estabilidad de sus políticas durante sus primeros años, lo que cambiaría cuando Leopoldo Fortunato Galtieri ocupe el lugar de Viola a la cabeza de la Junta Militar en diciembre de 1981, produciendo uno de los acontecimientos históricos más importantes de la historia argentina. Mención especial merece la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en septiembre de 1979 durante la presidencia norteamericana de Jimmy Carter. Del extenso informe final con fecha 11 de abril de 1980, nos detendremos en el capítulo 10 referido a la libertad de culto. Observando lo que hoy conocemos como un caso de discriminación y tras mencionar a los testigos de Jehová, hace referencia a sospechas de antisemitismo en el gobierno militar. En el punto C, párrafo 2, se dice textualmente: como se ha expresado, se han producido algunos especiales hechos en perjuicio de los judíos en Argentina, tales como el funcionamiento de editoriales y la publicación de libros de carácter nazista que propugnan por la eliminación y la lucha contra el sionismo. En junio de 1976 se estableció la editorial Milicia, la que tiempo después fue clausurada por el gobierno, pero en su reemplazo se estableció la editorial Odal, que anunció su intención de continuar el trabajo de la editorial clausurada. Asimismo, se proliferó la edición y venta de obras de jerarcas del régimen nazista de Adolfo Hitler y de otros escritores propugnadores de esta tendencia totalitaria. Al respecto, cabe recordar que 3 decretos firmados por Jorge Videla y su ministro del Interior, Albano Arguindegui, el 1887-76, el 258-77 y el 2579-77, habían cumplido anticipadamente con los mandatos establecidos. Una buena para el proceso militar en el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Las tensiones diplomáticas con Gran Bretaña alcanzaron su punto de quiebre cuando el 2 de abril de 1982 se iniciaba la Operación Rosario, el desembarco incruento por parte de tropas argentinas reconquistando las Islas Malvinas. El día sábado 10, Leopoldo Fortunato Galtieri pronuncia su famosa frase desde el balcón de la Casa Rosada: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Desde ese momento no hubo vuelta atrás. Todo comenzó favorable para la Argentina, el desembarco había sido un éxito. Mientras tanto, Chile facilitaba información a los británicos sobre las posiciones navales y desembarcos del ejército argentino. Tras la reocupación británica de las Islas Georgias del Sur, los días 25 y 26 de abril, el día 1 de mayo los británicos bombardean Puerto Argentino y al día siguiente hunden el crucero Ara General Belgrano, el buque de guerra argentino más importante de aquel entonces, que se hallaba fuera de la zona de exclusión marítima fijada por los mismos británicos a principios de abril. De ahí en más los británicos tendrían superioridad numérica en la batalla naval. El 22 de mayo se produce el desembarco en la bahía de San Carlos, iniciándose el enfrentamiento terrestre en las islas. Los combates en Pradera de Ganso, Darwin, Monte London y Monte Tumbledown precedieron a la toma de la capital. Fuerzas británicas atacan Puerto Argentino y el 14 de junio se firma el acta de rendición en las Islas Malvinas, que se suma a la de las Islas Georgias y Thule del Sur. Mucha controversia hubo alrededor de la rendición argentina en la guerra. El propio coronel Mohamed Ali Zeneldin afirmó en una entrevista informal que Argentina estaba ganando la guerra, que el ejército inglés poca resistencia podía brindar y que la victoria era cuestión de días. Pero a su vez contó que Margaret Thatcher
habría amenazado a Galtieri con armamento nuclear que impactaría en la ciudad de Córdoba. El Papa Juan Pablo II viajó a Gran Bretaña para entrevistarse a solas con la reina Isabel II y luego viajó a la Argentina, encontrándose con la Junta Militar. Tras el encuentro entre el Sumo Pontífice y Galtieri, Argentina se rendiría indefectiblemente. ¿Algún día sabremos algo de estas reuniones? Luego de la dolorosa derrota, Galtieri renunciaría a la presidencia y la comandancia del ejército tras un amotinamiento del Estado Mayor General. La derrota, que siempre es huérfana, enterraría a Galtieri como borracho e inepto. El 22 de junio, la Armada y la Fuerza Aérea se retiran del gobierno por discrepancias sobre la sucesión de Galtieri, dándose así por terminado el proceso de reorganización nacional. En su lugar asume Reinaldo Benito Vignone, consensuado por numerosas fuerzas políticas como la multipartidaria, quien sería el último presidente de facto. Fue quien llamó a elecciones presidenciales para restaurar el sistema democrático en la Argentina. Las elecciones se celebraron el 30 de octubre de 1983 y ganaría Raúl Ricardo Alfonsín, acabándose así con 7 años de gobierno cívico-militar. Una vez que Raúl Alfonsín asume como presidente, tardó 2 días en firmar el decreto 158 que daba inicio a la investigación judicial y procesamiento de la Junta Militar por terrorismo de Estado y desaparición de personas. El juicio comenzaría el 22 de abril de 1985. Las indagatorias y acusaciones duraron desde abril hasta agosto de ese mismo año, pero en el transcurso de esos meses, tanto los fiscales Julio César Estracera como Moreno Campo dijeron que habían sufrido amenazas e intimidaciones a nivel epistolar y telefónico. Algo que se ha hecho creer últimamente es que ambos fiscales estuvieron desamparados y que debían sobrellevar este juicio en soledad. Nada más lejano de la realidad que dicha versión. Contaron con absoluto apoyo político por parte del gobierno de Alfonsín y de toda la prensa de aquel entonces. De hecho, hubo encuentros personales entre Alfonsín y Estracera mientras el juicio se desarrollaba. Finalmente, la sentencia firme se anunciaría el 9 de diciembre del mismo año, realizado por cadena nacional. Los jueces que integraban el jurado eran León Arlanián, Ricardo Gilavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Araoz. La sentencia dictaría las siguientes condenas: Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Macera, cadena perpetua; Orlando Ramón Agosti, 4 años y 6 meses; Roberto Eduardo Viola, 17 años de prisión; y Armando Lambruschini, 8 años de prisión. Fueron absueltos Omar Rubens Grafiña, Basilio Arturo Lamidoso, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya. Un dato de color a tener en cuenta es que un ex militante de Montoneros, Luis Labraña, aseguró tanto en un programa de radio como por televisión que él mismo había contribuido para la creación de la cifra de los 30.000 desaparecidos en una reunión llevada a cabo en Ámsterdam, la capital de Holanda, con la finalidad de adquirir apoyo político internacional y económico para la causa. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Si te gustó el video te pido que le des un like, que lo compartas, que lo difundas y que te suscribas al canal. Desde ya muchas gracias y hasta la próxima.